Imaginemos por un momento que hasta ahora la inteligencia artificial ha estado viviendo en una especie de tierra plana matemática y de repente acaba de descubrir que el universo de los datos es en realidad inmensamente curvo y profundo. Totalmente. Es como si le quitaran la venda de los ojos a la máquina. Exacto. Y por eso quiero dar una cálida bienvenida a quienes nos escuchan hoy, agradeciendo muchísimo su curiosidad por unirse a esta nueva exploración. Hoy traemos un análisis de un artículo técnico que es, bueno, verdaderamente disruptivo. Sí, el documento se titula Redes neuronales en espacios simétricos de tipo no compacto. Eso es, firmado por los investigadores Xuan-Son Nien, Shuo Yan y Aymeric Histash. Y a ver, nuestra misión en este análisis exhaustivo es desgranar cómo sacar a las redes neuronales de los tradicionales espacios planos, o sea, los espacios euclidianos. Para llevarlas a geometrías curvas, que suena a ciencia ficción, pero es pura matemática aplicada. Claro, y queremos entender cómo esto puede revolucionar campos increíbles, desde clasificar ondas cerebrales hasta procesar lenguaje. Pero, claro, evaluando de forma muy crítica si este esfuerzo matemático gigantesco realmente compensa cuando lo llevamos al mundo real. Porque es un cambio de paradigma bestial, la verdad. Desafía la forma misma en que concebimos el lienzo sobre el que operan las máquinas. El tablero de juego, por así decirlo. Exacta. Tradicionalmente, toda la arquitectura de la inteligencia artificial se ha construido sobre geometría euclidiana. Es el espacio que nos resulta intuitivo a los humanos. Líneas rectas, cuadrículas perfectas, ángulos de 90 grados. Lo de toda la vida, vamos. Eso es. Y claro, todo el hardware moderno, desde las tarjetas gráficas hasta los procesadores más especializados, está optimizado al milímetro para hacer multiplicaciones de matrices basándose en estas reglas planas. A ver, lo cual tiene todo el sentido si pensamos en el tipo de datos con los que la inteligencia artificial se hizo famosa. Por ejemplo, al analizar los píxeles de una foto. Claro, ahí cuadra perfecto. Una cuadrícula plana, euclidiana, es la representación exacta de la realidad de esa imagen. El píxel de la esquina superior derecha tiene unas coordenadas fijas respecto al centro. No hay misterio. Pero el problema llega cuando los datos no tienen forma de foto. Ahí voy. Ahí es donde la premisa de este estudio resulta tan atractiva. Surge cuando la naturaleza de los datos simplemente no encaja en una cuadrícula. Y por eso el artículo se centra en los llamados espacios simétricos de tipo no compacto. Un nombre un poco intimidante, las cosas como son. Sí, un poco. Pero básicamente abarcan los espacios hiperbólicos y las variedades SPD, que, para aclarar, son las iniciales de simétricas positivas definidas. Vale, vamos a intentar bajar esto a la Tierra. O mejor dicho, al espacio curvo. ¿Qué es exactamente una variedad SPD? ¿Y por qué la geometría plana fracasa ahí? Pues el concepto de variedad SPD es clave. Pensemos, por ejemplo, en las interfaces cerebro-computadora. Esos sistemas que leen señales de electroencefalogramas. Los famosos EEG. Exacto. Cuando se colocan 22 electrodos en un cuero cabelludo, la máquina no está leyendo puntos de datos aislados, está leyendo la varianza y la covarianza entre cada electrodo a lo largo del tiempo. O sea, cómo interactúan entre sí. Eso es. Y las matemáticas nos dictan que una matriz de covarianza siempre es simétrica y positiva. Si intentamos graficar todas las posibles matrices de covarianza, el resultado geométrico no es un plano infinito como un folio. ¿Y qué forma tiene? Tiene forma de cono, un cono inmenso y curvo. Vale, y si intentamos forzar ese cono curvo dentro de nuestro modelo plano euclidiano tradicional, pues me imagino que ocurre lo mismo que con los mapas de Mercator. Totalmente. Es la mejor analogía. Intentar proyectar la Tierra, que es esférica, en un papel rectangular, deforma la realidad por completo. Groenlandia parece gigantesca, mientras que África parece diminuta. Cuando en realidad África es 14 veces más grande. Fíjate, 14 veces. De la misma manera, forzar datos de ondas cerebrales o datos muy jerárquicos como la red mundial de aeropuertos en un espacio plano distorsiona las distancias reales entre los nodos de información. Y en un espacio hiperbólico que posee esto que los matemáticos llaman curvatura negativa, el volumen disponible se expande exponencialmente a medida que te alejas de un punto central. O sea, hay más sitio para poner cosas sin que se choquen. Exacto. Es el espacio geométrico perfecto para albergar un árbol inmenso de jerarquías. Las ramas pueden dividirse hasta el infinito sin que las hojas se amontonen. Algo que en un plano es físicamente imposible, claro. Acaban superponiéndose y la información se destruye. Pero a ver, yo aquí me pongo la gorra de escéptica. Adelante.
Vamos a desempacar esto con un poco de cuidado, porque la teoría matemática siempre suena impecable en el papel, pero luego choca de frente con la ingeniería de software y los costes. Ya, eso pasa siempre. Las redes neuronales euclidianas actuales funcionan a las mil maravillas. Tienen miles de millones de parámetros y a base de fuerza bruta, de apilar capas y capas, logran entender relaciones complejísimas. Sí, la fuerza bruta hace maravillas hoy en día. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué abandonar toda esa infraestructura superoptimizada? ¿No será esto de complicar la geometría con variedades curvas un simple ejercicio de ostentación matemática por parte de los investigadores? Entiendo la duda, ¿eh? Es que si la IA actual ya puede aprenderse de memoria esa distorsión del mapa de Mercator y corregirla internamente, ¿qué ganamos realmente mudándonos a un espacio curvo? Pues lo que se gana, y esto es fascinante, es comprensión estructural genuina en lugar de simple memorización bruta. A ver, explícame eso, parcheando el problema. Exacto. En cambio, mantener la geometría natural de los datos permite a la red reconocer el patrón de forma innata, y lo hace utilizando un número bajísimo de dimensiones. Vale, entiendo. Es la diferencia entre aprenderse de memoria todas las respuestas de un examen frente a comprender la lógica subyacente para resolver cualquier problema nuevo. Esa es exactamente la diferencia. Vale, te compro el argumento. La eficiencia estructural es sólida. Si el dato tiene forma de cono, pues usemos un molde con forma de cono. Lógico. Pero claro, si nos adentramos en estos espacios curvos, hay un problema fundamental. El primer pilar de la inteligencia artificial se nos derrumba. Hablo de la forma en que medimos las distancias. Ay, el problema de la distancia. El gran dolor de cabeza. Porque en una red tradicional, el aprendizaje se basa en trazar hiperplanos, líneas divisorias que separan, yo qué sé, los datos de un tumor benigno de los de uno maligno. Para clasificar. Claro. Y la red necesita calcular a qué distancia exacta está cada dato de esa frontera. En un espacio plano, sacas una regla recta y listo. Pero en un espacio curvo, como la variedad de SPD, la regla recta ya no sirve para nada. Y ese ha sido el gran escollo histórico en este campo. Hasta ahora, los investigadores habían usado aproximaciones un poco fragmentadas. Como parches. Sí, métricas como la distancia y o la distancia h. El problema de estas distancias es que funcionaban bien bajo ciertas condiciones matemáticas muy aisladas, pero no daban un marco teórico unificador. No servían para cualquier espacio simétrico no compacto. Exacto, faltaba una teoría unificadora. Y aquí es donde el artículo brilla. Proponen una solución usando lo que denominan funciones de Busemann. Y con eso crean una métrica unificada que bautizan como distancia B. Eso es, y el concepto detrás de las funciones de Busemann es precioso geométricamente hablando. En lugar de intentar medir la distancia trazando una curva compleja entre el punto y la frontera divisoria, miran hacia el infinito. Me encanta esta analogía. Es como si tienes un punto en el espacio curvo y proyectas rayos hacia el límite geométrico absoluto, ¿no? Sí, proyecta rayos geodésicos hacia el infinito, y esos rayos terminan comportándose de manera predecible. Es su cartoético. Es similar a orientarse en alta mar usando la luz de una estrella. Está tan inimaginablemente lejos que sus rayos nos llegan perfectamente paralelos. Exacto, usas esa convergencia en el horizonte absoluto para triangular tu posición dentro de la curva. Y esa triangulación hacia el límite infinito es lo que permite a los autores definir un hiperplano, una frontera, en un sitio donde las líneas rectas literalmente no existen. Al anclar el hiperplano a un punto en el infinito, consiguen una fórmula analítica, una que el ordenador puede calcular y que es coherente tanto para espacios hiperbólicos como para matrices de covarianza complejas. Unifican las reglas del juego. Pero cuidado, que aquí es donde se pone realmente interesante y donde me vuelvo a poner crítica. A ver, saca la lupa. Hay un detalle técnico en el estudio bastante controvertido. Porque claro, para que esta distancia B se pueda calcular sin que los servidores empiecen a echar humo, el artículo toma un atajo importante. Un compromiso matemático, sí. Deciden equipar los espacios con algo llamado métricas invariantes por G. Y ellos mismos admiten en el texto que, al hacer esto, no capturan toda la estructura topológica del espacio original. Es verdad, pierden un poco de resolución geométrica respecto a trabajos anteriores. Trabajos que usaban métricas más completas, como las PEM. Antes de avanzar, ¿qué es exactamente una métrica PEM? ¿Y por qué la métrica invariante por G nos obliga a perder información por el camino? Pues a ver, las métricas PEM, o métricas positivamente equivariantes, son herramientas matemáticas perfectas en teoría,
Conservan toda la riqueza y complejidad del espacio original. Suena ideal. Lo es matemáticamente, pero computacionalmente son asfixiantes. Requieren calcular transformaciones a través de todas las dimensiones a la vez. Es una locura de procesamiento. O sea, inviable en la práctica. Totalmente. Lo que proponen los autores al usar métricas invariantes por G es proyectar los cálculos hacia un subespacio matemático muy concreto. Lo llaman el subespacio abeliano A. ¿Y qué tiene de especial este subespacio abeliano A para salvarnos del colapso de la memoria RAM? Su superpoder es la conmutatividad. El orden de los factores no altera el producto. Exactamente. En un espacio curvo general, el orden de las operaciones es crítico. Si operas en la dirección X y luego en la Y, el resultado es totalmente distinto que si haces primero Y y luego X. Claro, y esa asimetría te multiplica las operaciones necesarias por 1000. Pero en el subespacio abeliano, esa proyección hace que el orden vuelva a ser conmutativo. El cálculo se vuelve lineal y sobre todo manejable para la tarjeta gráfica. Vale, entiendo. Pero al hacer esta proyección estamos sacrificando un pequeño grado de pureza. Algunas relaciones súper complejas se difuminan. Es cierto, pero a cambio reduces drásticamente las dimensiones en las que la red neuronal tiene que hacer el trabajo pesado. O sea, simplifican el plano de operaciones asumiendo que pierden matices, porque si buscaran la perfección de la métrica PEM, la red intentaría procesar matrices tan densas que agotaríamos la memoria de cualquier servidor comercial actual. Es un compromiso muy elegante entre pureza matemática y viabilidad operativa. Vale, solucionamos cómo medir la distancia con este compromiso. Pero el siguiente desafío es construir las piezas del Lego, las estructuras internas de la red neuronal. Claro, hay que traducir esa distancia B en componentes reales. Me refiero a las capas totalmente conectadas, las capas FC y los mecanismos de atención. Y ese proceso de traducción requiere un cuidado extremo, para que los datos no se destruyan al saltar de una capa a la siguiente. Porque en una red tradicional plana, una capa coge unos números, los multiplica por un peso, añade un sesgo y pasa el resultado. Fácil. Pero si haces eso directamente en una curva, el resultado aritmético podría salirse de la variedad. Es como si el tren descarrilara. ¿Y cómo lo solucionan? Diseñando capas FC que aprovechan los puntos límite ortogonales en el infinito. Al restringir los pesos de la red a esos puntos concretos, garantizan de forma inherente que el resultado del cálculo aterrice siempre de forma segura dentro de la curva. Construyen una especie de andamio invisible que obliga a los datos a fluir por la curva sin salirse. Brillante. Pero la verdadera polémica de este artículo, y aquí les voy a dar caña, está en el apéndice K. Uy, el apéndice de las limitaciones. Sabía que ibas a sacar esto. Es que tela. Detallan las limitaciones del mecanismo de atención. Y este mecanismo es crucial si queremos procesar lenguaje natural o hacer análisis temporal. Porque necesita encontrar el punto medio entre varios datos dentro de este espacio curvo. Exacto. Y para encontrar ese centro requieren calcular la media de Frechet ponderada. Y el problema es que en un espacio curvo, encontrar el centro entre 3 puntos no es sumar y dividir entre 3 como nos enseñaron en el colegio. Ojalá fuera tan sencillo. El artículo confiesa que no hay una fórmula matemática cerrada para esto, y se ven obligados a usar el algoritmo de Karcher. Sí, que es un método para encontrar centros de masa en espacios no lineales. Pero fíjate en el problema. Funciona lanzando una estimación inicial de dónde podría estar el centro. Y a partir de ahí, es iterativo. Ahí está el gran fallo. Al lanzar esa estimación, tiene que medir todas las distancias, darse cuenta de que se ha desviado un poco, corregir la posición y volver a medir todo. Y este bucle de adivinar y corregir ocurre miles y miles de veces por cada bloque de datos. Sí, es un cuello de botella computacional absolutamente crítico, no te lo voy a negar. ¿Y cómo pretenden que esto sea utilizable fuera de un experimento académico cerrado? Integrar un proceso iterativo de esta magnitud rompe toda la fluidez. Representa el gran desafío actual de la geometría diferencial aplicada al aprendizaje profundo, sin duda. La matemática iterativa y las tarjetas gráficas no se llevan bien. En absoluto. Pero, y esto es importante, los investigadores son muy honestos y señalan la salida. En el texto mencionan avances paralelos como las parametrizaciones mediante mapas exponenciales. El método de Liu y compañía, ¿no? Ese mismo. Esos mapas exponenciales permiten coger los datos curvos, proyectarlos temporalmente a un espacio plano tangente donde el centro se calcula instantáneamente con matemática normal y luego devuelven el resultado a la curva. Ah, vale.
O sea que integrando estas nuevas técnicas podrían esquivar el bucle infernal de Kärcher a corto plazo. Exactamente. Es un problema con fecha de caducidad. Bueno, asumiendo que los problemas de software los van a resolver, llega el momento de la verdad. Las pruebas en el mundo real. Aquí es donde los números hablan. Todo este andamiaje matemático de espacios invariantes por G y funciones de Busemann rinde mejor que lo que ya tenemos. El artículo muestra experimentos en 4 áreas súper distintas. Clasificación de imágenes con el set CIFAR, inferencia de lenguaje, clasificación de nodos en redes globales y procesamiento de señales cerebrales, los EEG. Y a ver, en datos muy jerárquicos como la propagación de enfermedades o las rutas de aeropuertos, el modelo nuevo con la distancia Busemann aplastó literalmente a las redes que usaban la antigua distancia H. Lógico, porque las epidemias tienen forma de árbol que se ramifica exponencialmente. Al medir las distancias mirando hacia el infinito, la red pilló la jerarquía de contagios con una nitidez brutal. Pero donde yo me quedé con la boca abierta fue en las pruebas con ondas cerebrales. Usaron la base de datos BCIC-4-2A. Un clásico en pruebas de interfaces cerebro-computadora. Sí. Y probaron 2 variantes de su propia arquitectura. Una de ellas, la variante AT-SUM-SPD-LE, estaba equipada con la matemática pesada y pura. La versión sin atajos. Y la otra, la variante AT-SUM-SPD-GI, usaba la métrica invariante por G de la que hablábamos, la del subespacio abeliano que sacrificaba pureza por velocidad. Y los resultados de esta comparativa son oro puro para la industria. Es que la precisión en la clasificación fue prácticamente idéntica entre las 2 variantes. No hubo pérdida de rendimiento por usar la matemática simplificada. Y fíjate en el consumo de memoria, que es el dato clave. Totalmente. La variante pesada requirió 0,034 megabytes de parámetros, que ya es poco. Sí, ya es muy eficiente. Pero la variante del subespacio abeliano logró la misma precisión usando únicamente 0,007 megabytes. Es una reducción brutal, casi 5 veces menos tamaño. Para visualizar el impacto, yo pensaba en la diferencia entre un viajero con una maleta gigantesca y un viajero minimalista. La red pesada es la maleta grande, necesita muchísimo material para cubrir todas las posibles irregularidades del dato. Mientras que la red de 0,007 megabytes actúa como una herramienta multiusos perfecta. Se adapta tan bien a la estructura natural de la matriz cerebral que no necesita capas adicionales. Es como un traje a medida, no sobra tela por ningún lado. Y las implicaciones para el hardware son inmensas. Las interfaces cerebro-computadora del futuro no van a estar conectadas a un servidor enorme. Serán auriculares o gafas inteligentes que leerán los impulsos del cerebro. Claro, hardware miniatura, con una capacidad de procesamiento súper limitada. Disponer de modelos de 0,007 megabytes que no necesiten la fuerza bruta euclidiana es lo que hará que esta tecnología llegue a la calle. La eficiencia de memoria es innegable, pero, y aquí vuelvo a poner pegas, no podemos ignorar la tabla 4 del estudio, el tiempo de cálculo durante el entrenamiento. Sabía que ibas a mencionar la tabla 4. Es que canta bastante. El modelo con la nueva distancia BAF tarda 59 segundos por cada época de entrenamiento. Sus predecesores, que son menos precisos geométricamente, tardan 52 segundos. 7 segundos de diferencia. Que parece poco, pero cuando entrenas un modelo industrial masivo que requiere miles de épocas durante semanas, esos segundos se acumulan. Es un poste financiero enorme en servidores. Ante esto, sigo dudando si la industria abrazará modelos más lentos y densos frente a lo que ya es lo suficientemente rápido. Es el eterno debate. Velocidad de desarrollo frente a fiabilidad. Pero la respuesta está en la propia desviación estándar de los experimentos. A ver, explícame eso. El modelo con la distancia BAM mostró sistemáticamente las fluctuaciones más bajas, en áreas médicas como detectar un ataque epiléptico en un electroencefalograma o predecir el colapso de una red eléctrica. La fiabilidad no es negociable. O sea, prefieren que tarde más, pero que no falle. Exacto. Una predicción errática por forzar datos curvos a una cuadrícula euclidiana puede causar un desastre. La industria médica asume sin problema entrenamientos más largos si el modelo final que llega al hospital es mucho más estable, robusto ante interferencias y súper ligero de ejecutar en tiempo real. Vale, visto así, compensa con creces. Lo cual nos lleva a estructurar unas conclusiones muy claras de todo este territorio que hemos desgranado hoy. Vamos con el resumen. En primer lugar,
La premisa del estudio queda totalmente validada. Intentar aplastar datos con formas jerárquicas o estructuras de covarianza en cuadrículas planas euclidianas simplemente destruye la información. ¿Adoptar geometrías de curvatura negativa soluciona este problema de raíz? Y en segundo lugar, destacaría el desafío matemático. Han logrado trazar fronteras de forma unificada usando las funciones de Busemann, proyectando el cálculo de distancias hacia el horizonte infinito de forma súper elegante. Y en tercer lugar, el coste computacional frente a la eficiencia. A pesar del cuello de botella de Karcher para calcular puntos medios y esos segundos extra entrenando, la recompensa es brutal. Una estabilidad altísima y el milagro de lograr precisión de vanguardia con solo 0,007 megabytes. Es la prueba definitiva de que, si alineamos las matemáticas con la forma natural de la realidad, la computación fluye mucho mejor. Estamos viendo los cimientos de unas redes neuronales conscientes de la estructura tridimensional real. Y eso, fíjate, me lleva a una última reflexión provocadora, algo que trasciende las ecuaciones. A ver, cuéntame. Es dimensiones para sobrevivir. Nuestro cerebro no evolucionó para visualizar de forma intuitiva un espacio hiperbólico de dimensiones infinitas. Es imposible imaginárselo. Exacto. Sin embargo, estas redes neuronales que se están diseñando hoy ya han empezado a pensar y navegar fluidamente dentro de estas geometrías, que para nosotros son biológicamente incomprensibles. Tienen una arquitectura matemática sin las restricciones de nuestro intelecto orgánico. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué patrones fundamentales del universo físico o qué conexiones genéticas invisibles en la medicina van a descubrir estas máquinas ahora que tienen acceso a una geometría que a nosotros se nos escapa? Es un horizonte vertiginoso, sin duda. Desde luego que sí. Y con esta incógnita en la cabeza, quiero enviar un agradecimiento inmenso a nuestra audiencia por acompañarnos en esta inmersión detallada a través del tejido geométrico de la inteligencia artificial. Ha sido un viaje fascinante. Totalmente. Invitamos a quienes nos sintonizan a seguir cuestionando la forma del mundo que les rodea y las herramientas con las que intentamos desvelarlo. Hasta la próxima ocasión.